Buenas tardes, aula de consultas académicas. Soy el profesor Eusebio Rodríguez. Estoy aquí para resolver sus preguntas de 3 a 5. Bien, a continuación voy a presentar, valiéndome de los PPTs, los contenidos de esta semana 8, ¿no? Como pueden visualizar, toda esta semana está abocado, ¿no?, al área de la filosofía denominada nociología, también llamada teoría del conocimiento o filosofía del conocimiento. Bien, veamos la presentación de los contenidos de esta semana. En primer lugar, veamos la etimología de la palabra nociología, seguido de la respectiva definición, ¿no? Luego, los elementos del conocimiento, ¿no?, que son tres básicamente, ¿no? El sujeto, el objeto y la representación, o también llamada imagen, concepto, o juicio o proposición. Claro, en la anterior ficha se registraba la definición de lo que es la teoría del conocimiento o la nociología, ¿no? Luego hay que mirar la definición del conocimiento, los elementos que intervienen en el conocimiento, y luego adentrarse en uno de los temas capitales, ¿no?, que concierne a la nociología. Tenemos aquí el primer gran problema acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿no? ¿Es posible conocer la verdad? Para responder a esta pregunta se desprenden tres opciones, tres corrientes. De un lado el dogmatismo, del otro el escepticismo, y entre estos dos extremos se yerge la respuesta llamada la del criticismo, que pertenece a Manuel Kant, ¿no? Luego del tema de la posibilidad del conocimiento, se plantea el tema o el problema acerca del origen del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Para responder a esta gran pregunta nociológica, existen tres corrientes nociológicas, llamada de un lado el racionalismo y del otro lado el empirismo. Entre estos dos extremos, ¿no?, se levanta la respuesta de Kant, denominada criticismo, ¿no? Criticismo. Como parte de la nociología, también hay un tema capital, un tema fundamental, que es el tema de la verdad, o el problema de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Tenemos tres teorías para responder, ¿no?, esta problemática acerca de la verdad. La primera teoría es la teoría de la correspondencia, la verdad como correspondencia. La siguiente, la teoría de la evidencia, o de la verdad como evidencia. En tercer lugar, la teoría de la utilidad, o la teoría pragmatista, ¿no? La verdad
como utilidad. Y luego, finalmente, abordaremos, ¿no?, la lectura y los 8 ítems que forman parte de esta semana 8, dedicado al tema de la nociología. Bueno, acabamos de presentar. A continuación, pasaremos a explicar los contenidos y a resolver posibles preguntas, seguramente que se van a plantear. Bien, entonces vamos pues, a ver un segundo. Bien, había del exterior un pequeño ruido, ¿sí? Bien, entonces la nociología, el contexto de la nociología es la temática acerca de las diversas disciplinas o las diversas áreas, ¿no?, que conforman la llamada filosofía, ¿no? Hay muchas áreas, ¿no? Hay muchas disciplinas y una de ellas es el de la nociología. Vale eh, hacer a modo de introducción la idea de que en la cultura hispana, ¿sí? En la cultura hispana, eh, filosóficamente, para tratar el tema del conocimiento, la denominación es nociología, mientras que en la cultura o habla inglesa, eh, la disciplina para abordar el tema del conocimiento se llama epistemología, que nosotros conocemos como teoría de la ciencia. Quizá en la cultura inglesa se prevalezca esta tradición, ¿no? Esta tradición positivista, empirista, luego positivista, ¿no? De que la ciencia es el conocimiento, ¿no? Por excelencia. Bueno, pasamos a este primer PPT, donde la palabra nociología, ¿no? La palabra nociología deriva de dos raíces griegas, ¿no? De dos raíces griegas. De un lado está, la raíz griega noxis. Pueden visualizar gnosis, que significa conocimiento, ¿no? Conocimiento. Y la otra raíz, que ya es de todos ustedes conocido, que es el logos, pero esta vez con el significado, ¿no?, de teoría, de estudio, de descripción. Entonces, etimológicamente, la nociología eh, eh, significa teoría del conocimiento, ¿no? Teoría del conocimiento. Eso es de manera etimológica, ¿no? Bien.
a ver el orden como ha sido colocado. Sí. Bueno, aun cuando por cuestiones de espacio, seguramente, sobre todo, entonces, han, digamos, han obviado, sí, han obviado colocar después de la etimología de nociología la definición de la nociología, ¿no? La nociología como disciplina, actualmente como disciplina filosófica, ¿no? Hay que entenderla como el área de la filosofía o la disciplina filosófica que tiene como tema fundamental, ¿no? El tema del conocimiento en sus diversas variedades, ¿no? Y digamos especies. Luego, como parte de la definición actual de nociología, habría que agregar también en su haber cuenta, ¿no? El abordaje de tres grandes problemas, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Tres grandes problemas del conocimiento. Ese es el problema acerca del origen del conocimiento, ¿no? El otro problema de la posibilidad del conocimiento. Y hay otro tema, pero que no está considerado en nuestros cuadernillos por su extensión, etcétera, y es el problema de la esencia, ¿no? O naturaleza del conocimiento. Entonces, estos dos grandes problemas forman parte de la definición actual de nociología, ¿no? Y falta, además, otro gran tema que es propio de la nociología, ¿no? ¿Cuál es ese gran tema? El tema de la verdad, ¿no? El tema de la verdad. Entonces, recogiendo estos elementos, la nociología actualmente hay que, repito, ¿no? A manera de repaso, es una disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio el conocimiento, ¿no? Además de ello, se encarga de abordar los tres grandes problemas del conocimiento: el problema del origen, la posibilidad y la esencia. Sumado a ello, también parte de la nociología encargarse del estudio del tema de la verdad. Bien, después de ello, hay que entrar a definir, acá dice elemento del conocimiento, pero antes está el tema que hay que definir, que hay que definir qué cosa es el conocimiento, ¿no? ¿Qué cosa es el conocimiento? Una cosa es nociología, bueno, una cosa es etimología de la nociología, de las raíces de la nociología, otra es definición de nociología, que acabamos de hacerlo, y otro es definir qué cosa es el conocimiento, ¿no? Cuáles son sus elementos más determinantes, los cuales ya tenemos en esta ficha, ¿no? Sujeto, objeto y representación. Bien, definamos entonces, pues, qué cosa es el conocimiento, ¿no? Hay a ver si alcanzamos ¿no? A escribir el conocimiento. El conocimiento es la representación, representación a ver, verdadera del objeto. A ver, aquí de una manera simbólica entregamos a modo de fórmula, ¿no? La definición de lo que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la representación, ¿no? O como nos dice acá, es la representación o es la imagen, también puede decirse, ¿no?
o el concepto o la copia del objeto, ¿no? Entonces, el conocimiento es la representación verdadera, ¿no?, del objeto, ¿no? Entonces, en esos términos definiríamos el conocimiento. Entonces, como dice en nuestro material, el conocimiento consiste en presentarlo como la representación o imagen adecuada de las cosas, verdadera de las cosas, por parte del sujeto, cognoscente o de parte del ser humano, ¿ya? Entonces, eso es el conocimiento. Y en el proceso del conocimiento vamos a advertir tres elementos, ¿no? Tres elementos, ¿no? Una es el sujeto, ¿no? Otro es el objeto, y entre el sujeto y el objeto se da pues el elemento llamado representación o también imagen, ¿ya? Entonces, veamos pues a continuación, sí, los elementos del conocimiento. En primer lugar tenemos, ¿no?, el sujeto, o denominado sujeto cognoscente, sujeto que conoce. Es, como dice ahí, la persona que conoce. El sujeto es el ser humano, ¿no? Que tiene a disposición, dos elementos, dos instrumentos para poder conocer las cosas, ¿no? De un lado está su razón, ¿no? A veces denominado entendimiento, su inteligencia, ¿sí? Y del otro lado, entonces, la razón, y de otro lado, los sentidos, ¿no? Los sentidos que son el número de 5, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Son 5, ¿ya? Estos 5 sentidos son utilizados por el hombre para conocer. Entonces, el primer elemento que ingresa en todo proceso de conocimiento es el sujeto, que es todo ser humano que dispone de su razón y de sus sentidos para conocer. Frente al sujeto, ¿no?, está, digamos, el objeto, ¿no? Llámese el objeto conocible, lo que puede ser conocido. Bueno, se refiere a todas las cosas, como indica acá, todas las cosas que existen, ¿no?, en la realidad. Objeto es todo aquello que se puede conocer. Pero en el término objeto, en realidad hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Como objeto, elemento del conocimiento, ¿no?, están desde los objetos sensibles, una mesa, una planta, están los entes de razón, ¿no?, los entes ideales, Dios, los números, ¿sí? Están los hechos que no solamente ocurren frente a mi vista, sino también los hechos que ocurrieron en la historia, en cualquier país de Perú, en la historia de la humanidad, ¿no? Como objeto del conocimiento hay figuras como Napoleón, Francisco Pizarro o Mario Vargas Llosa, ¿no? Hasta objeto del conocimiento son los seres mitológicos, ¿no?, los seres que han sido creados por nuestra imaginación. Llámese Hércules, el Quijote de la Mancha, ¿sí? Como objeto de conocimiento, incluso hasta puede ser mi conciencia, mi interior, ¿no? Yo podría desdoblarme, ¿sí? Hacerme
al mismo tiempo sujeto y objeto. Yo sujeto puedo entrar en mi interior y tratar de conocer mi conciencia, mi interior, ¿no? Hay en psicología el método introspectivo, ¿no? Fíjese, hasta eso puede convertirse en un ejemplo de objeto cognoscible. Bien, entre el sujeto y el objeto, ¿no? Al medio, vamos a decir así, hay un elemento, ¿no? Hay un elemento que tiene varios nombres, ¿no? Pero acá en nuestras fichas se ha usado el sinónimo de representación, ¿no? Pero hay varios sinónimos para referirse a ellos, ¿no? Empezando por el de imagen, el de concepto, el de idea, proposición o juicio, ¿no? Con nosotros, bueno, ¿qué cosa es la representación o la imagen, ¿no? Eh, es el esfuerzo mental que realiza el sujeto para poder conocer cualquier objeto, ¿no? Entonces, la mente trata de aprender, de captar, ¿no? Eh, el objeto que está proyectado está siendo conocido. Y entonces el resultado de esta relación entre el sujeto y el objeto se produce este tercer elemento llamado representación, ¿no? Que es la imagen del objeto que se constituye por el contacto entre sujeto y objeto, que es el resultado del esfuerzo mental del sujeto por captarlo, por aprender, con H intermedia, aprender, ¿no? A cualquier objeto, pero de manera mental o intelectual. Entonces, ¿no? Bien. Eh, digamos que si en la imagen se realiza una representación tan igual, ¿no? Que corresponde al objeto, vean acá, ¿no? Este perrito, entonces se dice que hay una correspondencia. Ahí podemos capturar, percibir el concepto que se denomina verdad, ¿no? Hay una correspondencia. Entonces, en la imagen tenemos el objeto, ¿no? De este animalito que está captado, ¿no? En sus características. Pero, ¿qué pasa si en lugar de este animalito viéramos acá en la imagen un árbol? Entonces, diríamos que la representación o imagen del árbol no se corresponde con el objeto. Acá veo un animalito y acá veo un árbol en el supuesto caso. Entonces, no hay verdad, ¿no? Lo que hay es falsedad, ¿no? Bueno, entonces hemos empezado por explicar qué es la nosología, la etimología, la definición. Hemos definido qué es el conocimiento. Luego hemos visto sus principales elementos que intervienen en todo proceso del conocimiento. Sigamos pues. A ver, bien, observemos esta ficha un momento.
Bien, sigamos. Así pues, en esta siguiente PPT tenemos planteado uno de los problemas de la gnoseología. ¿Cuál es el problema de la posibilidad, ¿no? La posibilidad del conocimiento? Bueno, el problema de si es posible o no el conocimiento busca responder a preguntas como eh, eh, ¿se puede conocer de manera segura y total las cosas? ¿No? ¿O acaso hay límites para el conocimiento? ¿No? Y si hay límites, ¿en qué consisten? ¿No? ¿En qué consisten esos límites? Entonces, la pregunta, pues, capital ¿es posible, ¿no? ¿Es posible conocer la realidad? ¿Es posible o no un conocimiento objetivo de las cosas? Bien, para responder este tema, estas preguntas que corresponden al tema o al problema de la posibilidad del conocimiento, tenemos pues tres tesis nociológicas, ¿no? El dogmatismo, ¿no? El escepticismo, y en la otra ficha tenemos la posición, digamos, media entre los dos extremos, llamada el criticismo de Kant, ¿no? Son posturas, pues, nociológicas que han de responder a estas interrogantes, ¿no? Acerca de si es o no posible, ¿no? El conocimiento de la realidad. Bien, la primera tesis, ¿no? Acerca del dogmatismo, ¿no? Bueno, miremos acá, el conocimiento, la afirmación es que el conocimiento, todo tipo de conocimiento, es seguro, es estable o es absoluto, ¿no? Digamos que hay una plena confianza en las facultades que tiene el hombre para poder conocer. ¿Cuáles son esas facultades? ¿Recuerdan? La razón, ¿no? Y los sentidos. O sea, se respira realmente una confianza en que la razón y los sentidos del hombre puedan cumplir su rol, ¿no? Su función de poder conocer las cosas. En general, todas las filosofías o todos los autores, como Platón, ¿no? Acá se cita a Tales de Mileto, ¿no? Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Hegel, Descartes, etcétera, están ubicados dentro de esta posición denominada dogmatismo. ¿Ya? No está de más recordar que por dogma se entiende la verdad religiosa, las verdades reveladas, que es del cristianismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estos dogmas, o sea, solamente necesitan respeto, necesitan consideración y no se impone ninguna duda. Bien, pero el tema del dogmatismo aquí básicamente es que ante cualquier tesis, ¿no? De índole nociológica y filosófica, eh, este, no ha habido, no hay la necesidad de parte de los dogmáticos, ¿no? en plantearse el problema de la capacidad cognitiva de la razón humana, menos de los sentidos, ¿no? Se da por aceptado, ¿no? Que sí hay capacidad para el conocimiento, ¿ya? Eh, entonces, de la otra parte, del otro extremo, entonces el dogmatismo diríamos, sí se puede conocer. De parte del escepticismo, que es
digamos, la parte que está polarizada, que es contraria al dogmatismo. Si el dogmatismo, en resumen, sí se puede conocer, aquí en el escepticismo tenemos que decir que se duda o se niega de la capacidad del hombre para poder conocer, ¿no? Entonces, se niega la posibilidad del conocimiento. No es posible el conocimiento del mundo, solo nos queda suspender el juicio, lo que en griego se llama epogé. Eh, en este sentido, ¿no?, del escepticismo, eh, hay una suerte de desconfianza, eh, una suerte, bueno, hay una suerte de falta de confianza, digamos, de parte del hombre en que su razón y sus sentidos, ¿no?, puedan darle un conocimiento seguro y certero de las cosas. Se impone la duda, se impone la duda. Y a veces también el escepticismo radical se niega de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Entonces entra a tallar ahí dos clases de escepticismo. El escepticismo radical, ¿no?, como el de Gorgias, Gorgias, que es un sofista. A ver, como estamos citando, Gorgias es uno de ellos, ¿no? Gorgias. También otro escéptico, digamos que es Pirrón de Elis, que es el fundador de esta escuela, ¿no? Entonces, Gorgias estaba mencionando, él decía como ejemplo de escepticismo radical, nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado a los demás, ¿no? Fíjese, entonces repito esto para captar el escepticismo radical. Nada existe. Y si fuera posible que algo existiera, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado, ¿no?, a los demás. Luego, de parte del escepticismo relativista, tenemos la figura de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, Pirrón de Elis, al enterarse de que no es posible el conocimiento, es otro ejemplo de escepticismo radical, nos recomienda suspender el juicio. Porque al realizar un juicio o una proposición o en un enunciado, recuerdan que es otra manera de hablar de tres elementos del conocimiento: sujeto, objeto y luego representación. En representación es también lo que es una proposición, un juicio. Si yo elaboro un juicio sobre algún objeto, sí, es porque yo estoy seguro de mi conocimiento y eso lo he convertido en un enunciado. Pero si para el escéptico hay una duda o niega el conocimiento, entonces no podré hacer ninguna clase de juicios seguros. Lo mejor es quedarme callado. Lo mejor es la epogé, ¿no? La epogé dice acá, o suspender toda clase de proposiciones o enunciados, ¿ya? Entonces, lo de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, no hay un conocimiento universal, no hay un conocimiento que valga para todos, ya que el conocimiento no está, digamos, relativizado por el elemento hombre, ¿no? ¿No? En tanto y en cuanto el hombre es la medida de todas las cosas. Bien, entonces, posibilidad de conocimiento, dogmatismo y escepticismo. Entre estos dos extremos se presenta un Kant, Immanuel Kant, ¿no? El filósofo de la crítica del juicio, la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que hace Kant? Veamos unos segundos los contenidos mientras pasa un bullicio externo. Bien, veamos Kant. Kant es como, digamos, un mediador, ¿no? Se coloca entre el dogmatismo y el escepticismo, ¿sí? Como que a ambos les da la razón, ¿no? Decía en la que a ambos eh, les da la razón. Y entonces, Kant acepta que, de acuerdo, digamos, dándole la razón al dogmatismo, dirá, sí, pues nosotros sí conocemos a los fenómenos, ¿no? Fenómeno, entiéndase como lo que aparece, ¿no? Los hechos, ¿sí? Lo que aparece en nuestros sentidos. El sol aparece en el cielo, ¿no? Mientras que no conocemos al númeno, dándole la razón al escepticismo, ¿no? Al escepticismo radical. No conocemos el número, es decir, la cosa en sí. Entonces, esta posición llamada criticismo, ¿no?, de Kant viene de una palabra griega, eh, krinein, krinein, que significa, ¿qué cosa? Significa examinar, ¿no? Entonces, pues, el criticismo de Kant examina, ¿no?, lo que afirma el dogmatismo, que acepta un conocimiento sin reparos, ¿no? Confía en la razón y los sentidos, y examina también al escepticismo, ¿no? Y entonces como que también le da la razón, como le ha dado al dogmatismo, y acepta que la imposibilidad de conocer lo que se llama el número, la cosa en sí, la esencia, ¿no? Bien, eh, entonces para Kant, pues el conocimiento sí es posible. Sí es posible, pero para el fenómeno. Pero no es completo y en tanto y en cuanto no acepta, no acepta que el número pueda, digamos, conocerse, ¿no? ¿No? Bien. Eh, los fenómenos, entonces, eh, a ver, los fenómenos, repito entonces, son todos los objetos, ¿no?, que el hombre llega a conocer, ¿no? Tal y como se aparece, ¿no?, ante nosotros. Por eso se llama fenómeno, ¿no? Fa, Phainommenon es la palabra griega, ¿no? Lo que se aparece a mis sentidos y que yo, y claro, está mi razón y yo puedo dar cuenta de ellos, ¿no? Pero aquello que es la esencia, la naturaleza, ¿no? No es posible conocerlo. Por ejemplo, digamos que el número de la cosa en sí estén formando parte, sobre todo, del concepto de Dios, ¿no?
Entonces, claro, acá nos lleva a pensar entonces el número, lo que está al interior, la conciencia, Dios, no es posible conocer y sería ejemplo de número. Entonces uno podría sacar sus conclusiones y decir, entonces Kant es ateo, pero no lo es, porque el tema de Dios, Kant lo lleva a otro canal, digamos, ¿no? A otra dimensión, y va a ser en su crítica de la razón práctica, donde él va a postular, ¿no?, la existencia de Dios, basado en la voluntad, yo quiero que Dios exista, o basado en su fe, como buen protestante, como buen pietista, ¿no? Bien, bueno, todo ello, entonces, en torno al tema de la posibilidad del conocimiento. Ingresamos a otro gran tema acerca del origen del conocimiento. A ver, unos segundos. Examinemos esta, ¿no?, esta ficha. Bien, continuemos entonces ahora con el segundo gran tema o el segundo gran problema nociológico, ¿no? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿No? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Ya no ¿es posible el conocimiento? No, este es otro tema, es acerca del origen del conocimiento, ¿no? ¿Dónde se inicia el conocimiento? ¿No? ¿Por qué medios el hombre logra conocer las cosas? ¿No? Hay que buscar entonces el origen o la fuente del conocimiento. Bien, del mismo modo que el tema anterior, existen diversas posturas nociológicas para responder a esta pregunta, eh, que pregunta acerca de cuál es el origen del conocimiento, ¿no? Tenemos de una parte el racionalismo, ¿no? Frente al racionalismo tenemos el empirismo, ¿no? Y entre estas dos respuestas, digamos, extremas, nuevamente Kant se ofrece de conciliador con su tesis nociológica denominada criticismo, ¿no? Criticismo, otros han llamado también a priorismo, ¿no? ¿No? A priorismo, ¿no? Entonces, eh,
a priorismo, ¿no? En este caso. Eso dice, pero si en el tema de la posibilidad del conocimiento, la postura de Kant se llama criticismo, y ahora acerca del origen del conocimiento, también se llama criticismo. Entonces, ¿cómo diferenciar ante eventuales preguntas? Entonces, bueno, esto de a priorismo es una manera, pero lo más práctico es cuando a uno le planteen las preguntas, hay que buscar el contexto, ¿no? ¿Es posibilidad del conocimiento o es el origen del conocimiento, ¿no? Entonces, esto vale para, ¿no?, brindar estas posibles confusiones que podría haber, ¿no? Entonces, sobre el origen del conocimiento, tenemos en primer lugar la tesis del racionalismo, ¿no? El racionalismo, en pequeño y de manera breve, afirma que el origen del conocimiento está en la razón. De ahí el nombre de racionalismo, ¿no? Mientras que de parte del empirismo, ante la pregunta de cuál es el origen, ¿no?, de dónde procede el conocimiento, el empirismo no afirma la razón, sino dice está en los sentidos, nuestros 5 sentidos, que hace poco hemos acabado de repasar, ¿no? O también tiene su origen en la experiencia. Decir en los sentidos o en la experiencia es igual. De tal manera que cuando se refiere al racionalismo, a veces se suele decir verdades de razón, verdades de razón. Y cuando se refiere al empirismo, se dice verdades de hecho, ¿no? Y la verdad de razón también se dice un conocimiento claro, distinto, ¿no?, indudable, universal, necesario, ¿no? Dije todo eso. En cuanto al empirismo, se habla de verdades de hecho o verdades de experiencia, ¿no? Bien, entonces veamos en cuanto al racionalismo, ¿no? Bueno, según en el racionalismo, la fuente del conocimiento, ¿no?, es pues universal, es objetiva y es necesaria, ¿no? Porque en ellos, ¿no?, en ellos actúa la razón, y la razón siempre ha de buscar ideas necesarias, universales, evidentes, ¿no? A priori se puede agregar, claro, ¿no? Entonces, acá en el racionalismo se postulan las llamadas ideas innatas, ¿no? Es decir, que están en la razón humana antes de toda experiencia, ¿no? Entonces, ahí nos recuerda, claro, está Descartes, ¿no? Como representantes del racionalismo, ¿sí? A Platón, ¿no?, Leibniz, ¿no? Son racionalistas también Hegel, ¿no?, etcétera. Bien, entonces, en el racionalismo, la razón es la fuente del conocimiento, porque contiene ideas universales, ¿no? Además, universales, necesarias, ¿no?, a priori, etcétera. Estas ideas son innatas, es decir, están en nuestra razón antes de toda experiencia, preceden a toda experiencia, ¿no? Esas son las ideas llamadas innatas, ¿no? Innatas. Bien, del otro lado está el empirismo. Bueno, como les decía, el origen del conocimiento son nuestros sentidos, o en otras palabras, es nuestra experiencia, ¿no? Cualquier conocimiento es posible gracias a los datos que
proporcionan nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos le alimentan al sujeto, ¿no? De conocimiento, de información, ¿no? Al establecer contacto con la realidad, ¿ya? Pero, dice, la mente del ser humano al nacer es como una hoja en blanco o una tabula rasa, como dicen ellos, en donde no hay ideas innatas de ninguna clase de idea. Y las ideas van a aparecer, ¿no? A medida que el hombre se desarrolle, ¿no? A medida que el hombre ponga en ejercicio sus sentidos, ¿no? Y entonces, en consecuencia, pues, el empirismo niega las llamadas ideas innatas, ¿no? Filósofos empiristas, ya hemos visto, pues, Locke, Hume, Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill, ¿no? Mill, filósofo inglés, no, y además Locke y de Hume, no hemos puesto ahí. Bien, como se plantea en nuestra ficha, el empirismo plantea que el conocimiento surge de nuestros sentidos, y eso es la experiencia, del contacto con la realidad, ¿no? Nuestra mente es como una tabula rasa, una hoja en blanco, donde se irá escribiendo la experiencia, iremos recibiendo información. Entonces, dos posiciones en contra, polarizados. De un lado, el racionalismo que presenta como carta a la razón, ¿no? Carta de pensamiento, de reflexión, y el empirismo de su parte, no la razón, sino los sentidos o la experiencia. Frente a frente, el racionalismo y el empirismo. Vamos a ver qué hace Kant, ¿no? En esta gran, digamos, polémica. Bueno, Kant se pone una vez más, digamos, se coloca entre los dos extremos, ¿no? Para presentar, ¿no? Su filosofía denominada criticismo, o lo que también nosotros hemos dicho que se llama, puede darle el nombre de a priorismo también, ¿no? Bueno, aquí el criticismo de Kant, como que dice, a ver, ustedes no tienen por qué estar ahí peleándose, digamos, o odiándose. Entonces, los dos más bien sumen esfuerzos, sentidos más razón, ¿no? Fíjese, ¿eh? Entonces, Kant invita a una suerte digamos, de conciliación, ¿no? Y donde los sentidos y la razón en vez de estar opuestos, enemistados, van a unir sus fuerzas para poder tener un mejor conocimiento de las cosas, ¿no? Presentémoslo de esa manera. Entonces, los sentidos, los dos van a actuar en el conocimiento, les decía, ¿no? Entonces, los sentidos proporcionarían datos, ¿no? Datos, ¿sí? Información de la realidad, de los objetos, etcétera, mientras que la razón, ¿no? ¿Qué haría? La razón contribuiría con conceptos, con esquemas, para con ello organizar, ¿no? Ordenar, ¿no? El conocimiento. De ahí viene una famosa frase que aquí lo tenemos anotada, ¿no? Dice, las intuiciones sin conceptos son ciegas.
¿ya? Y los conceptos sin intuiciones son vacías. Si quieren, en vez de intuiciones, pongan los sentidos sin los conceptos, ¿sí? Los sentidos sin los conceptos son ciegos, ¿no? Y los conceptos sin los sentidos son vacíos. O también hay una manera como se puede popularizar los sentidos sin la razón. A ver, los sentidos sin la razón. Sentidos sin la razón serían ciegas. Son ciegas. Serían ciegos, ¿no? Para que concuerde ahí. ¿No? Son ciegos. Al revés, ¿no? La razón sin los sentidos, la razón sin los sentidos serían, la razón sin los sentidos serían vacíos. Serían vacíos. Vacíos o huecos, digamos, huecos, ¿no? Los sentidos. Fíjese entonces, los dos, pues, tanto los sentidos y la razón en Kant se unen, ¿no? Para poder tener un conocimiento ya más completo, digamos, más acabado, ¿ya? Entonces, vean, pues, esta tesis del criticismo busca superar, bueno, busca la unión, ¿no? De ambos y superar, ¿no? Y la confrontación, el choque, la enemistad, déjenme decirles así, entre el racionalismo y el empirismo, ¿no? Pues sostiene que, aunque todo conocimiento venga de la experiencia, es solo gracias a la razón que estos datos obtenidos se ordenan, ¿no? Entonces, de manera pues que en todo conocimiento, la concurrencia de los sentidos y la razón son indesligables, ¿no? ¿No? Son necesarios pues la participación de los dos. Entonces, pues, en resumidas cuentas, en cuanto al origen del conocimiento, Kant, digamos que está contra el empirismo. ¿Por qué? Porque le dice que nuestro conocimiento presenta ciertos conocimientos a priori. Son los conceptos, las estructuras, ¿no? Las categorías. Conocimientos a priori que no derivan de la experiencia. Los conceptos, las estructuras, los razonamientos no vienen de la experiencia. Por eso es que se llama priorismo, ¿no? Bueno, eso es en contra del empirismo. Y Kant, en contra del racionalismo, dice, no conocemos la realidad de las cosas en sí mismas, en su esencia, en su número, ¿no? Sino tales como, sino lo que conocemos es cómo se manifiestan en los fenómenos. Bueno, quizá buscando explicar desde otra perspectiva, pero igual entonces nos quedamos con la idea del criticismo kantiano sobre el problema del origen del conocimiento, donde los sentidos y la razón, ¿no? Intervienen para, para lograr un conocimiento mejorado de las cosas. A ver, en ese sentido veamos, a ver, hay una proposición que dice, el sol calienta la piedra. ¿Qué cosa? Una proposición que dice, el sol calienta la piedra. Y les envío una proposición. El sol calienta la piedra.
A ver, en ello interviene los sentidos y la razón. Se interviene cuando lo hace, ¿no? Interviene, a ver, me hago la pregunta, ¿de qué manera, de qué forma intervienen los sentidos y la razón? De hecho, que intervienen los dos, pero hay que explicar, ¿intervienen los sentidos y la razón en ello? Sí, los sentidos, yo percibo, veo, ¿no? Los rayos solares, ha visto el sol, es un contexto, digamos, de verano, pues ahorita ya estamos en Lima, ya con los pasos del invierno, ¿no? Entonces, incluso por mi tacto, acerco mi mano a la piedra y pues percibo que está caliente, ¿no? Fíjese, por mi vista y por mi tacto. Entonces, ¿no? El sol calienta la piedra. Bueno, ahí intervienen los sentidos. Y cuando interviene la razón con los conceptos de por qué, a ver, por qué la piedra está caliente. Entonces utilizo el concepto de causa, causa-efecto, ¿no? Que son categorías, ¿no? Que son categorías de la razón. Incluso, incluso la proposición, incluso la proposición que allí estoy remitiendo, proposición, ¿qué proposición? El sol calienta la piedra, un sujeto y un predicado, esa es obra de la razón, no es de los sentidos, ¿no? A ver, entonces, eh, en el sentido que para responder a la pregunta dónde y cómo y cuándo interviene la razón, por de los sentidos ya explicamos, ¿no? La vista y el tacto. La piel está caliente. Entonces, la razón, al, al emitir un juicio, una proposición o una imagen acerca del conocimiento, sujeto y objeto, ya, repitamos a eso, entonces se ha producido una proposición. Entonces, en ese enunciado donde yo distingo sujeto, predicado, el verbo no copulativo, ¿no? Caliente, etcétera, esos son conceptos que atañen, le corresponden a la razón. Pero en esto quizás sea mucho más evidente, innegable la participación de la razón. Cuando utilizo la relación causa-efecto. El efecto, el hecho es que la piedra está caliente, ¿no? ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la explicación que yo debo dar, debo tener para, ¿no? O sea, que debe estar en una suerte de explicación para comentar, digamos, ¿no? Este hecho, este fenómeno de que está caliente la piedra. Entonces, el efecto es que la piedra está caliente. La causa sería el sol, ¿no? Por sus rayos solares. Entonces, causa-efecto son, pues, indican la presencia de la razón. Entonces, en este ejemplo que les he puesto, he querido evidenciar la intervención de los sentidos y la razón para explicar la posición criticista de Kant frente al problema del origen del conocimiento, respondiendo a la pregunta, ¿dónde se inicia el conocimiento? ¿No? Bien, entonces, como podemos repasar acá, criticismo, el conocimiento, experiencias, sentidos, más la razón, el entendimiento. Aquí cambiando, ¿no? Los sentidos sin la razón son ciegas. Y
la razón sin los sentidos son vacíos, ¿no? No, no cambia, sí. Bueno, y acá los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad, los sentidos, ¿no? Y ella es la única que nos suministra intuiciones, datos de los sentidos, ¿no? Por medio del entendimiento, o sea, de la razón, los objetos son pensados y de él proceden los conceptos, ya en palabras mucho más técnicas y propias de, ¿no? de los textos de Kant. Bien, avancemos. Tenemos, a ver, tenemos esto ya es la última, el último VT, la última ficha. Acá viene un tema acerca de la verdad, un tema muy interesante. Examinemos un par de minutos para luego continuar. Bien, continuemos con el otro y último gran tema acerca, acerca de la verdad. Bien, el tema de la verdad, ¿no? Es también un tema muy importante y es un tema que le concierne, ¿no? a la nociología. El tema de la verdad es un concepto no solamente que lo usa la filosofía, sino también la religión, la política, ya está presente en todos los ámbitos de nuestra vida personal y social, ¿no? Siempre decimos, quiero la verdad, necesito saber la verdad. Decimos, eso no es verdadero, eso no puede ser, eso es falso, ¿no? Entonces, pues, el tema de la verdad eh, es, digamos, el pan de cada día de nuestra vida, ¿no? El término verdad, algunos lo hacen derivar del griego aletheia, ¿no?
aletheia, que tiene que ver como una suerte de desvelar lo oculto, ¿no? Bueno, buscando la definición de la verdad, la verdad se ha llegado a definir, claro, hay varios conceptos, hay varias teorías de la verdad, pero definamos la verdad como la correspondencia entre la representación o idea, ¿no?, que es pensada por el sujeto, ¿no?, en relación a que ha captado mentalmente, ha aprendido, ha capturado mentalmente el sujeto al objeto que busca ser conocido, ¿no? Entonces, en relación a esta definición de la verdad, ¿no?, como la correspondencia entre la idea y el objeto que se busca conocer, que responde a uno de los enfoques tradicionales, ¿no? Al final de cuentas, que es la teoría de la correspondencia, pero definámoslo así, pues la verdad. Bueno, lo que más interesa aquí son qué teorías, ¿no?, se manejan para responder a la pregunta, ¿qué es la verdad? Tenemos aquí la verdad como correspondencia, la verdad como evidencia y la verdad como utilidad. Veamos pues la verdad como correspondencia. Esta primera teoría, la verdad como correspondencia, significa, no, correspondencia es sinónimo de representación, de ajustarse, de relacionarse, ¿no?, con los objetos y con la realidad. Es pues la teoría más conocida, es la teoría clásica de la verdad, ¿no? Es verdadero todo aquello que se corresponde, ¿no?, con los objetos o con los hechos. Si esto es así, entonces esto es verdadero. Por consiguiente, una proposición sería verdadera cuando describe y se corresponde a los hechos, se ajusta a los hechos. Cuando eso no ocurra, o sea, cuando no corresponda con los hechos, no, eso entonces no sería verdadero, sino sería falso. Sería falso. Esta teoría de la correspondencia, entonces, lo han manejado filósofos como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Bertrand Russell, ¿no? Nos hace pensar en la existencia de una realidad objetiva, ¿no?, que es exterior a la conciencia del sujeto y que se busca representar a través de una imagen o de una representación, o mejor dicho, a través de una proposición o un enunciado, o juicios, como decía Kant previamente, ¿no? Juicios. Entonces tenemos pues que la verdad se relaciona directamente con
la realidad, con el mundo, con los objetos, con los hechos, ¿no? Y entonces nuestro lenguaje, nuestra proposición debe ajustarse fielmente a los objetos, ¿no? Si yo digo Lima es la capital del Perú, eso es una verdad como correspondencia porque se ajusta a los hechos. Lima, la capital del Perú, lo encuentro en los documentos, todo peruano lo sabe, ¿no? Etcétera. Entonces, se corresponde con la realidad. Bueno, esto es entonces la teoría clásica de la verdad como, como correspondencia, ¿no? Como bien dice acá, la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Abajo hay una expresión de Aristóteles, parece un trabalenguas, pero no lo es. Si lo meditamos, al leer, si lo meditamos, decir de lo que no es, o de lo que no es falso. Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. Entonces, el tema de la verdad y de la falsedad, ¿no? Con un ejemplo de la correspondencia. Yo tengo un florero en la mesa. Examino si en la mesa hay un florero, entonces es un ejemplo de la verdad como correspondencia. Pero si yo dijese, hay un elefante en la mesa, eso no se correspondería con la realidad. Por lo tanto, sería un mal ejemplo para graficar, ¿no?, la verdad como correspondencia. Veamos la verdad como evidencia. A ver, unos segundos ahí, hay un ruido. A ver. Veamos la segunda teoría acerca de la verdad, ¿no? La verdad como evidencia. Bueno, la verdad como evidencia, nos encontramos, si en la verdad como correspondencia nos encontramos con una representación fiel a los hechos, a los objetos, en la verdad como evidencia nos encontramos que nos encontramos con una verdad que es clara y distinta, con una verdad indudable, con una verdad, digamos, a priori, racional, ¿no? Entonces, la verdad como evidencia es la concepción, recordarán ustedes la concepción de Descartes, ¿no? Cuando a través del pienso, luego existo, tanto dudar, dice, no puedo seguir dudando. Y llega a la intuición de que si duda es porque es capaz de pensar, ¿no? Y luego, si es capaz de pensar, esto es posible gracias a que existe, y ahí viene el cogito ergo sum, o el pienso, luego existo, ¿no? Es una idea que se muestra clara y distinta, ¿no? Y que es verdadera por consiguiente, ¿no? ¿No? Entonces, en esta teoría,
en este enfoque, la verdad se basa en una suerte de certeza racional alcanzada por el sujeto, en una suerte de intuición, ¿no? Una suerte de verdad clara y distinta, que está fuera de toda duda, ¿no? Y, y bueno, aquí buscando ejemplos de esta teoría de la evidencia, lo encontramos pues en la matemática, ¿no? Cuando, según el punto de vista de Euclides, podemos decir, bueno, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, o por dos puntos cualesquiera, solo puede pasar una recta, ¿sí? O también expresiones como este, la parte es mayor que el todo, la parte es mayor que el todo, ¿no? Perdón, el todo es mayor que la parte, ¿no? El todo es mayor que la parte. No necesita buscar la verificación, la experiencia, basta con el razonamiento, ¿no? O lo otro es, o es de día o es de noche. Observo, pues, que no es de noche. Por lo tanto, la conclusión es que es de día, ¿no? Es otro ejemplo de la verdad como evidencia, ¿no? Como evidencia. Bien, entonces el sujeto pues lo capta de forma inmediata, ¿no? La seguridad, la evidencia de cualquier enunciado, ¿no? Entonces, como bien apunta acá, de manera resumida, como evidencia cuando se capta algo de un modo tan claro y distinto que resulta evidente e indudable. Pienso, luego existo, ¿no? O es de día o es de noche. No es de noche, por lo tanto, es de día, ¿no? Podemos agregar ahí. Entonces, Descartes es el ejemplo, ¿no? Aquí. Y Aristóteles coloca acá, además de otros, ¿no? Entonces, enunciados de la lógica, de la matemática, caben aquí como ejemplo de evidencia. Y en tercer y último lugar tenemos la teoría de la verdad como utilidad. La teoría de la verdad como utilidad, a ver, aprovechemos acá en primer lugar, relacionada con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de lo enunciado, ¿no? Lo verdadero es solo el recurso en nuestra forma de pensar, así como el derecho es solo el recurso en nuestra forma de comportarnos. Bien, James, ¿no? Eh, a ver, la, a ver cómo hacíamos si la verdad como correspondencia nos presentaba una verdad que se adecuaba, ¿sí? Se relacionaba, correspondía con la realidad, mientras que en la evidencia la verdad era clara, distinta y fuera de toda duda. En cambio, en esta teoría de la verdad como utilidad, que también se llama pragmatista, ¿no? La verdad se define como lo que es útil, como lo que nos da éxito, ¿no? Entonces, el criterio de lo que es verdadero es el éxito de las consecuencias prácticas de los enunciados, ¿no? La verdad coincide con lo útil,
Bueno, acá no se puede bien, hay un ejemplo, a ver, podemos decir, la democracia es el mejor sistema político, es mejor sistema político que la dictadura. En la democracia no encontramos un sistema perfecto, acabado. En la política tiene sus debilidades, pero es mucho más, ¿no?, en calidad que la dictadura, ¿ya? O decir, acá hay un ejemplo también del marxismo, ¿no? Cuando dice que la filosofía, el marxismo dice la filosofía no es para interpretar el mundo, sino es para transformar el mundo. Interpretar solamente es teoría, pero si yo digo es para transformar, entonces la filosofía, si sirve para transformar, entonces ahí hay un criterio de utilidad, un criterio pragmático acerca de lo que es verdadero, ¿no? Ya que es beneficioso la filosofía, sí, solo sí, nos sirve para hacer la revolución, para transformar el mundo. Ahí recuerdo una expresión de Hegel. ¿De qué? Hegel, cuando decía que la religión es como que es útil, es beneficiosa, porque gracias a la religión una comunidad, un pueblo está unido, está relacionado, está intercomunicado, ¿no? Entonces, ahí también hay un criterio pragmático o utilitario, en tanto y en cuanto la verdad es tal porque es útil, me sirve para algo, me otorga beneficios, ¿sí? Me otorga ventajas. Bueno, el representante de esta corriente, William James, John Dewey también se anota, y los que he acabado eh, de mencionarlo, ¿no? Incluso, bueno, por ejemplo, algo más, ¿no? Por ejemplo, para un pragmatista, el enunciado Dios existe, es verdadero, si nos es útil en la vida, ¿no? El carácter utilitario. Bien, hay otras, bueno, estas son las tres teorías, ¿no? Con lo cual estamos terminando, y vamos a pasar a comentar la lectura, ¿sí? Eh, a comentar la lectura y los ítems que se han planteado para esta semana. Bien, tomemos nota de ello y en unos cuantos minutos vamos a proceder a comentar esto o a resolver, como dirían ustedes.
Bien, vamos a proceder, bueno, en primer lugar, a comentar la lectura. La lectura que trata acerca del antinatismo de John Locke. En esos tres párrafos, en el segundo y el tercer párrafo, ¿no? Sobre todo, fijémonos, ¿no? En la lectura, repito, claro, la clave es la A, y en relación a ello se lee, ¿no? La filosofía nociológica de Locke parte de la duda acerca de la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero, la duda, escepticismo, ¿no? De este modo es posible considerarlo precursor de Kant. En el proceso de aclarar aquella duda se desarrolla el anti-ignatismo, ¿no? Anti-ignatismo, que ahí no se han comido la N. Bueno, es decir, se fundamenta la crítica sobre la existencia de ideas innatas del racionalismo, ¿no? La crítica. Este problema aparece cuando intentamos determinar cómo llegaron las ideas a la mente. La respuesta de Locke es acorde a su postura empirista. Llegaron por la experiencia, a través de los sentidos, ¿no? El tercer párrafo. El sujeto cognoscente es comparable a una tabula rasa, un papel blanco, le decía, ¿no? En la que se inscriben las impresiones provenientes del mundo externo. El sujeto se considera un receptáculo en el que van ingresando los datos del mundo exterior, transmitidos por los sentidos a través de la percepción. Esos datos son las ideas o sensaciones. Bien, la pregunta es, sobre la base del fragmento anterior, se deduce que John Locke, apuntan ahí la alternativa a la A, ¿no? Está en contra del ignatismo cartesiano. Claro, si John Locke apuesta por la tabula rasa, entonces está en contra del ignatismo cartesiano, quien refiere que hay ideas que tenemos desde el nacimiento, ¿no? ¿Qué ideas? Ideas sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, ¿no? Todo lo que afirma la ontología o la metafísica, ¿no? Bueno, digamos que la metafísica u ontología se sostiene por el racionalismo, ¿no? En cambio, esto no se da para el empirismo, ¿no? Repito, la ontología o la metafísica. Bueno, entonces la respuesta es la A en la primera ítem. Digo, en la lectura. Vayamos en el primer ítem. A ver, el común denominador del ser humano, el ítem 1, ¿no? Ha optado casi siempre por tener como ciertos las tradiciones, las costumbres y los saberes existentes. No obstante, la filosofía nos enseña que aquello que se tenga por sentado, ¿no? Debería ser cuestionado para dar cuenta de si estamos frente a cuestiones ciertas. Así encontramos en la historia de la filosofía ejemplos que contrastan lo referido, como es el caso la C del método cartesiano que somete a duda las ideas o creencias evidentes. Entonces, de acuerdo con Descartes, ¿no? De acuerdo con Descartes, no hay que aceptar de manera inmediata nada como evidente o verdadero, ¿no? Las teorías, las costumbres, las tradiciones, sea cual fuere, hay que someterlos a duda, ¿no? A examen para saber dónde se asientan dichas cuestiones, ¿no? Estos, bueno, en alguna parte se ha hablado, cuando se hablaba del escepticismo, hay un escepticismo metódico, ¿no? El Descartes con la duda metódica, ¿no?
Pero claro, todo esto está contextualizado dentro como de una suerte de escepticismo metódico, ¿no? Bueno, la respuesta ahí en la uno es la C. En la 2, a ver, hay un momento. A ver, un momento, vamos a suspender. A ver, en la pregunta 1, la respuesta es un tipo de argumentación deductivo, porque, ¿no? Hay dos clases de argumentación. Eh, la argumentación deductiva y la argumentación inductiva. En la argumentación deductiva, en la conclusión, encontramos una suerte de que de manera necesaria, ¿no? Se llega, en este caso, por lo tanto, todo número entero es divisible por números primos, ¿no? Entonces, se impone el carácter de necesidad. En tanto y en cuanto lo dicho en la conclusión se deriva de lo afirmado en las premisas, ¿no? En las premisas. Cualquier cosa que en la conclusión yo diga que no tenga que ver nada con las premisas, entonces me conduce a una falacia, ¿no? A una falacia. Esto es en cuanto, ¿no? a la una. Y en cuanto a la 3, es una argumentación de tipo inductiva, ¿sí? Max Uhle recopiló muchas y muy variadas pruebas como resultado de sus excavaciones. Muchas pruebas nos llevan a acumulación de hechos, de cosas particulares, ¿no? Que van a pretender llegar a una conclusión, siempre buscando la universalidad. Pero acá dice, cuya conclusión sostenía que ésta se originó de los aportes venidos de Mesoamérica, México y América Central. Esta es la conclusión. Pero en este tipo de argumentación llamado inductiva,
es diferente a la argumentación deductiva, porque en la conclusión, ¿no? En la conclusión, cuya conclusión, etcétera, dice, no tiene un carácter de necesidad, sino es lo que se llama un carácter de probabilidad. Probabilidad, pongamos una certeza de 80, 70, 90, pero de ninguna manera es rotundo, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué quiere decir que es probable? No, lo probable es aquello que tiene más posibilidades de ser que de no ser, pero sin embargo no puede equipararse, ¿no? A la conclusión de índole necesaria, ¿no? Incluso, fíjese, en la separata hay un ejemplo, ¿no? ¿No? Donde dice, se habla de A, el asesino, y B, el asesinado, y en el lugar L, etcétera. Vuelva a mirarlo, eso le va a ayudar como un ejemplo más, ¿sí? Como un ejemplo más de argumento de índole inductiva, ¿no? De índole inductiva. Campos, ¿no? Campos, bien. Estábamos en... Sí, disculpe, profesor. Entendí la dos, pero respecto a la uno, ah, o sea, ¿cómo sé que necesariamente es verdad? ¿Por la información dentro de las premisas? Sí, O... sí, exactamente, por las premisas, lea los antecedentes, ¿no? Y entonces siempre en la conclusión, ¿no? A ver, claro, ahí han puesto, por ejemplo, en matemática, pues, a ver, si yo digo, a ver, déjeme decirle, todos los hombres son racionales. Juan es un hombre, por consiguiente, Juan es un ser racional. Juan es un ser racional, tiene carácter necesario, es un argumento deductivo. Sí, porque si yo dijese, en vez de decir Juan es un ser racional, dijese Juan es un ser irracional, entonces eso no se sigue de las premisas, ¿no? En todo caso desemboca en una falacia, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a sí, en la, Listo, profesor, gracias. sí, sí, muy bien, gracias por sus preguntas. Estábamos, a ver, ya, en la pregunta 1. En la pregunta 2, no, en el ítem 2, veamos en el ítem 2, cuya respuesta en el ítem 2 es la A. A ver, sí. Sí. En una conversación, bueno, ahí podemos leer ahí, una conversación. Fernando refiere conocer a su esposa, etcétera, de lo que se lee, dice, de acuerdo con la posibilidad del conocimiento, la postura de Joaquín es compatible con la síntesis del criticismo kantiano. Bueno, Kant comienza por considerar que poseemos condiciones a priori para conocer el espacio y el tiempo, por ejemplo, que son categorías, ¿no? Para ordenar las intuiciones o las sensaciones. Esas condiciones nos permiten, pues, como decía, organizar nuestro conocimiento. El conocimiento resultante es lo que se llama fenómeno. No, es decir, pero la cosa en sí, la esencia, el número, no puede conocerse, ¿no? Entonces, aquí pues dice un amigo de Fernando llamado Joaquín, al escuchar eso, sostiene que no es posible conocer algo tal cual es, sino solo lo que se muestra, su apariencia, o sea, el fenómeno, ¿no? Fenómeno, bueno, la 3 ya no se puede leer todo por el tiempo ahí, pero bueno. En la 3 si afirmamos en la 3 la clave es la E. Si afirmamos que la casona de la Universidad Nacional Mayor San Marcos está en el parque universitario y que la Facultad de Medicina se encuentra en la avenida Grau, ambos enunciados se consideran como verdaderos
porque, claro, ahí faltaba, porque describen y se corresponden con los hechos. Faltaba contextualizar ahí en la 3, no decir de acuerdo a las teorías de la verdad. Se consideran como verdaderos, ya pues ahí está, ya. Cuando el lenguaje se corresponde con la realidad, ¿no? Estamos frente a la verdad por correspondencia o por adecuación, ¿no? Que es la primera teoría. Así pues, un enunciado será verdadero cuando coincide con los hechos y con los objetos respectivamente. De hecho, la casona está en el Parque Universitario y la Facultad de Medicina, parte está en la Avenida Grau, ¿no? La 4 es la C. La 4 es la C. Veamos el ítem que leyendo mentalmente es mucho más rápido. De acuerdo con las tesis sobre el origen del conocimiento, señala la alternativa que hace referencia a la filosofía de Kant. Entonces, la C, las estructuras mentales permiten ordenar los datos del mundo exterior. Recuerdan que la estructura mental del lenguaje, convertirlo en proposición, sujeto y predicado, o lo otro, objeto, ¿cuál era? Causa y efecto, ¿no? Cuando les dije, el sol calienta la piedra, ¿verdad? Entonces, esos son las estructuras mentales, los esquemas mentales, o sea, las categorías que permiten ordenar los datos del mundo exterior, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, eh, lo que, de Kant se decía, bueno, las 5. Entonces, pues, sí, eso es lo que estaba explicando, las estructuras mentales no sirven ahí. La niña sabe distinguir una cosa de la otra, ¿no? Diferenciar la muñeca rosada, los más juguetes, porque ahí hay conceptos. En las 5, la 5 es la D. Bueno, podemos rapidísimo esto para tener idea. Iván y Claudia, 5, ¿no? Iván y Claudia fueron al teatro. Al finalizar la obra, ambos jóvenes fueron a un café y conversaron sobre detalles de la obra que acababan de presenciar. En un momento de la conversación, Iván le refieren a la joven, a la fémina, que la obra le hizo recordar un libro que leyó de Sófocles. Claudia miró a su acompañante y le dijo lo siguiente: no tengo idea de qué me hablas, pues no he leído a Sófocles. De acuerdo con la tesis sobre el origen del conocimiento, marca la alternativa que hace referencia a la teoría del conocimiento de Hume. Las ideas surgen después de las impresiones, ¿no? Ya, primero deben darse las impresiones, los datos sensoriales, después surge la idea. Entonces ahí la idea del libro de Sófocles, pues Claudia no lo tenía porque no había leído, no tenía experiencia, ¿no? Ya. 6. 6 es la D. Claro, la 6. De acuerdo con el origen del conocimiento, se infiere que el enunciado de la pregunta, ¿sí?, alude al racionalismo moderno de Descartes. Ya, según el racionalismo de Descartes, no venimos al mundo vacíos de contenido mentales, sino que ciertas ideas
¿no? Como nuestra existencia, la idea de Dios, la existencia del mundo, posee un carácter innato, ¿no? Sí, pues las ideas innatas son, pues tienen un carácter universal y necesario, digamos, ¿no? Incluso a priori podemos agregar ahí. Entonces la 6, la D. La 7 también es la D. Bien, en la 7, la D, según el problema de la posibilidad del conocimiento, posibilidad, no es origen, la actitud de Ricardo alude a la postura filosófica que la D sostiene que se puede conocer algo plenamente. Estamos pues ante el problema de la posibilidad del conocimiento cuando el dogmatismo no presenta ningún reparo frente a la capacidad de la razón o de los sentidos para poder conocer, ¿no? Más bien el dogmatismo pues defiende que sí es posible conocer la realidad de manera absoluta y objetiva, ¿no? Bien, la 7, la D y la 8. En un coloquio de filosofía, Juan sostiene lo siguiente: en todo triángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego señala que toda línea paralela a un lado de un triángulo divide a los otros dos lados en partes proporcionales. Finalmente afirma que no se necesita de ninguna prueba empírica para dar cuenta de estos conocimientos. Del enunciado, siguiendo las teorías de la verdad, se puede establecer que C, la verdad se presenta con claridad y distinción. Entonces, digamos, entonces aquí está la teoría, ¿no? La teoría de la verdad como evidencia, ¿no? Verdades claras, distintas, indudables, y que son propios de la matemática, ¿ya? Es el paradigma, el modelo es Descartes, ¿no? Siempre admitir una concepción como verdadera, la que resulte clara y distinta para nuestro entendimiento. Si cualquier concepto matemático cumplen con esta, ¿no? Con esta cuestión. Bien, entonces, esto ya había pasado. Bueno, gracias por su atención. Estamos dando fin a nuestra reunión. Gracias por su atención. Gracias a Campos por sus preguntas y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, profesor Albert, por su asesoría y coordinación.